Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, una nueva semana, con el cual vamos a abordar nuevos temas acerca de la filosofía. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante llamado el método socrático, la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es un método de análisis del discurso, básicamente. Con ello lo que vamos a hacer es analizar argumentos, es decir, cuando estamos en una conversación, cuando escuchamos un discurso, cuando leemos un libro, por ejemplo, se nos proponen ideas, ¿sí? Diferentes ideas, pero luego hay que analizar qué tan lógicas o qué tan verdaderas son esas ideas. Entonces, la mayéutica nos va a servir no solamente para analizar las ideas, sino también como un medio, una vía para poder adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, antes de introducirnos en este tema, quiero hacer un breve repaso sobre lo que fue el tema anterior, ¿sí? El tema trató sobre el método en la filosofía. Como bien dijimos en el video pasado, es necesario tener un método en la filosofía que nos permita entonces descubrir o transitar sobre vías de acceso al conocimiento que sean eh, positivas, que sean eficaces al momento de adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, eh, hasta el momento ya hemos conocido dos principalmente, al menos en mi caso o conmigo, han conocido el método sociológico, o es decir, o el método de las ciencias sociales, y ahora están conociendo también un método filosófico, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos dos paradigmas desde el cual podemos acercarnos al conocimiento, el social y el filosófico. Muy bien, entonces, en ese sentido, se vuelve una exigencia el poder eh, construir conocimiento de manera objetiva, pero sobre todo de manera asertiva. Ahora, en el método, por ejemplo, que discutíamos o abordábamos en la clase la semana pasada, señalábamos la importancia también de aproximarnos a la realidad, al conocimiento, de una manera amigable, es decir, con vocación. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano de racionalizar todo lo que está percibiendo en su entorno y lo que está procesando intelectualmente. En ese sentido, entonces, es una o es la mayor capacidad o es la habilidad que nos distingue probablemente de otros seres vivos. El hecho de tener racionalidad o tener raciocinio. Entonces, poder hacer uso de la racionalidad es el mejor o mayor ejercicio de humanidad, ¿sí?, que podemos realizar. Si hay algo que nos hace humanos es la razón o la racionalidad. Entonces, hagamos uso de nuestra racionalidad. Muy bien, ahora sí, vamos a introducirnos en el tema de hoy, el cual se postula como un método por el cual también podemos aproximarnos a la verdad o a lo verdadero, ¿sí?, desde el conocimiento. Este método mayéutico nos lo propuso Sócrates, ¿ok? Sócrates vivió en el 400 antes de Cristo, fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. Sócrates no sabía leer, no sabía escribir, nunca escribió un libro. Sin embargo, su alumno, su discípulo, Platón, sí era un intelectual, era un escritor y escribió muchísimos libros, hasta fundó una universidad, ¿sí? Luego vamos a abordar ese tema. Pero lo que les quiero decir es que este pensamiento socrático mayéutico nos ha sido eh, llevado hasta nosotros a través del discípulo de Sócrates, Platón. De esa manera, entonces, vamos a conocer a Sócrates a través de un intermediario. Muy bien, entonces, en ese sentido,
el método socrático lo que se propone es que en primer lugar podamos entonces verificar qué tan cierta es aquel discurso con el que estamos, por ejemplo, discutiendo, con el que estamos hablando, con el que estamos relacionándonos. Por ejemplo, cuando escuchamos a una persona emitir un discurso en, en un medio de comunicación, por ejemplo, nos cuestionamos qué tan real o qué tan cierto es lo que nos puede estar diciendo. O en otros casos, lo que nos sucede es que las personas a menudo nos encontramos que tienen principios, tienen creencias, tienen tradiciones, tienen ideas, ¿sí? Sobre las cuales fundamentan todo su sistema de pensamiento y son ideas, creencias y demás que las dan por ciertas. Sin embargo, en el método socrático lo que vamos a hacer es analizar precisamente esas ideas sobre las cuales la población, las personas creen tener la verdad o creen haber encontrado la verdad y sobre la cual están fundamentando entonces toda su comprensión, ¿sí? Como les dije, este es un método, la mayéutica. Entonces, con este método socrático de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia y rasgos universales de las cosas. Aquí tenemos una primera característica. El método mayéutico se realiza a través del diálogo, ¿sí? No es como que usted agarre una revista, un libro, y entonces empiece a leer y a cuestionar el libro. No es tanto así, ¿sí? Es un método que va a funcionar más bien en conversaciones, ¿sí? Se desarrolla mejor a través de conversaciones, porque entonces esa conversación, ese diálogo entre el maestro y el discípulo o entre dos personas, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a arrojar evidencia del pensamiento de ambos. Entonces, en un diálogo, precisamente donde ambos comparten sus ideas, ambos van a defender sus posturas, entonces lo que se plantea en principio son dos percepciones de la realidad. Es decir, si ustedes y yo nos sentamos a discutir sobre un tema o a charlar sobre un tema sobre el cual tenemos diferentes puntos de vista, lo que va a suceder es que vamos a descubrir por qué usted piensa como piensa y por qué yo pienso como pienso, ¿sí? Pero implícitamente, implícitamente está el hecho de que usted me quiera convencer a mí de lo que usted piense y que yo lo quiera convencer a usted de lo que yo pienso, ¿sí? Normalmente los seres humanos solemos atraer a los demás a nuestras ideas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que la mayéutica o el método socrático se desarrolla mayormente a través del diálogo, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces en el diálogo cómo es que podemos irnos introduciendo en este método mayéutico. Entonces, este método se divide en 5 pasos sencillos. Ya van a ver qué sencillos que son estos pasos. En el paso número 1, se plantea una cuestión que en el caso del uso de Sócrates hizo de este método. Podía expresarse con preguntas del siguiente tipo: ¿qué es la virtud? ¿Qué es la ciencia? ¿En qué consiste la belleza? Por ejemplo, el método socrático empieza por hacerle preguntas. Y en ese caso vamos nosotros a utilizar un ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, ¿qué es la justicia para ti? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué es la justicia para ti? No, la justicia es cuando se aplica la ley. La justicia es cuando no hay injusticia. La justicia es cuando eh, el karma, ¿sí? Se la cobra. Entonces, eso es justicia. No, justicia es el ojo por ojo. Es decir, que el otro pague de acuerdo a lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de visiones sobre la justicia. No, justicia es que esté en la cárcel.
Justicia es que haya muerto porque a como mató, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos o podemos llegar a tener un sinnúmero de conceptos de definiciones sobre lo que es la justicia, pero en este sentido, lo más importante va a ser, ¿sí?, que en el diálogo en el cual el discípulo y el maestro o dos personas estén charlando, se pueda identificar las dos posturas, ¿sí? Como les dije, implícitamente está la tendencia de que uno quiere atraer al otro. Entonces, aquel que quiere atraer al otro a su postura, lo que va a hacer entonces es empezarle a hacer preguntas, ¿sí? Ah, con que tú crees en la justicia divina. ¿Y qué es la justicia divina a ti? Para ti, cuando le sucede un mal a otro, ¿esa es justicia divina para ti? Ah, entonces tu Dios se regocija con que aquel otro le vaya mal. Así que eso es un castigo de Dios. Así que tu Dios castiga a los que hacen cosas malas. No, pues eso se contradice totalmente con lo que dice la Biblia. O eso se contradice totalmente con la imagen que yo tengo de Dios, ¿sí? Que Dios es Padre, Dios es amor, ¿sí? Dios perdona y perdona siempre. Entonces, eso es contradictorio, ¿no te parece? ¿Sí? Entonces, de esa manera es que vamos poco a poco introduciéndonos a través de preguntas, ¿sí? Sobre los temas. Ahora, estas preguntas tienen como función, ¿sí? En el primer paso, cuestionar. Cuestionar qué es aquello principal sobre lo cual el otro está basando su percepción, su conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, como la virtud, la ciencia, la belleza. Nosotros hemos tomado el ejemplo de la justicia, ¿sí? Entonces, ¿crees en la justicia? Ok, vamos a ver qué es la justicia, ¿sí? Entonces, segundo paso, en el segundo paso, el interlocutor da una respuesta inmediatamente discutida o rebatida por el maestro. Bien, entonces yo ya le dije, ah, con que justicia para ti es que al otro le vaya mal. Ah, justicia para ti es el ojo por ojo. Entonces, cuando yo haga preguntas o ustedes le hagan pregunta a alguien, el otro le va a responder. No, eh, la justicia es que pague por lo que hizo, pero que pague cómo, ¿sí? Entonces, inmediatamente ya le devolví otra pregunta. Entonces, el método socrático se trata de hacer preguntas. Como pueden ver, es un método bastante sencillo, pero ojo, aquí estamos apenas iniciando. El método socrático es muy interesante porque nos permite cuestionar a los demás, nos permite interrogarlos y nos permite poco a poco llegar al segundo nivel que pretende este método. ¿Y cuál es? El segundo nivel lo que pretende es eh, demostrarle al otro que con lo que cree, con lo que piensa, ¿sí? No es más que un ignorante del tema. Y no me refiero a ignorante como un término peyorativo, negativo, sino que ignora, ¿sí? Ignora otros aspectos de ese tema o que no sabe realmente a como pensaba que sabía, sino que está equivocado, ¿sí? Y que debe reestructurar su sistema de pensamiento. Entonces, en ese sentido, es que la mayéutica va a ir cuestionando poco a poco aquellos principios, aquellas ideas que tienen las personas sobre, y sobre todo, son ideas que las dan por hecho, es decir, esto es así y no hay más, ¿sí? Entonces, sobre todo con esas ideas que son o que parecen absolutas, ¿sí? Es con las que debemos utilizar más el método mayéutico. Muy bien, entonces en el tercer paso, a continuación se sigue una discusión sobre el tema que sume al interlocutor en confusión. Es decir, si yo ya le pregunté sobre qué era la justicia para él, si ya lo cuestioné con diferentes perspectivas, ya le pregunté nuevamente, eh, con que eso es la justicia para ti. Él ya me dio su respuesta, entonces, yo lo que debo hacer es hacerlo dudar de lo que sabe, ¿sí? Dudar de lo que sabe.
Aquí el término dice confusión, pero el término más correcto es dudar de lo que sabemos. Cuando dudamos de lo que sabemos, lo que hacemos es buscar información o encontrar una respuesta que sea correcta a nuestra duda o que responda a nuestra duda. Entonces, la duda será otro método que veremos más adelante. Entonces, ya en ese ambiente de confusión, ¿sí? Este momento de confusión e incomodidad por no ver claro que antes del diálogo se creía saber perfectamente es condición necesaria para el aprendizaje. Sócrates lo identifica con los dolores que siente la parturienta antes de dar a luz. Vamos a ver. En principio, entonces, este ambiente de confusión va a generar duda. Con esa duda, lo que vamos a hacer es buscar respuesta, ¿ok? Pero eh, debemos, como, como, eh, como método o como protagonistas del método o guiadores de este método, lo que estamos queriendo en principio es acercar al otro a nuestra postura. Es decir, hemos iniciado una discusión, una interrogación del tema, un cuestionamiento de nuestros propios principios, porque yo en realidad lo que quiero es que el otro eh, piense igual que yo, básicamente. Entonces, en ese momento de confusión es donde aprovecho y entonces empiezo a plasmar o a plantear mis propias ideas sobre el tema, una vez que ya hice dudar al otro. Tras este momento de confusión, la intención del método mayéutico es elevarse progresivamente a definiciones cada vez más generales y precisas de la cuestión que se investiga. Es decir, ya nos preguntamos qué es la justicia, ya nos preguntamos cómo opera la justicia y si las formas que opera son las correctas, ya nos preguntamos si el ojo por ojo es justicia, ya nos preguntamos si el karma es justicia, que si Dios hace justicia, entonces si estar preso es justicia, etcétera, etcétera. Ya nos preguntamos sobre todo eso y vimos que no es justicia, ¿sí? No tiene nada que ver con la justicia. Y entonces, ¿qué es la justicia? ¿Sí? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué cuando hablamos de justicia en la sociedad entendemos que es el cumplimiento de leyes? ¿Por qué? Si, vamos a ver, si usted se roba algo, si usted se roba algo, lo capturan, lo procesan y lo echan preso, ¿ok? ¿Se le hizo justicia a aquella persona que perdió lo que usted le robó? No. ¿Por qué? Porque usted no le devolvió lo que le robó, ¿sí? Y menos cuando, por ejemplo, una persona le quita la vida a otra. ¿Le devolvió la vida acaso? No. Entonces, no hay justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia es reparar los daños. Podría ser una cualidad de la justicia, la reparación, ¿sí? Podría ser, pero no es tampoco la justicia. Entonces, no es en sí la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Y entonces ahí empezamos a elevarnos progresivamente en definiciones cada vez más generales o en conceptos cada vez más profundos. Entonces vendrá Platón y nos dirá, la justicia es una idea, ¿ok? La justicia es una idea. Y entonces, ¿cómo que la justicia es una idea? ¿Sí? No, la justicia es la aplicación de la ley. Pero ¿cómo va a ser la aplicación de la ley si ya nos dimos cuenta que aplicándola no se restituyen los daños, no se garantiza nada, eh, no cambia nada? Básicamente no cambia nada. Entonces, más bien son dos personas afectadas. Entonces, antes solo era una, ahora son dos. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué es la justicia? Es una idea. Pero ¿de dónde entonces nos surge esta idea? Continuando progresivamente en esta profundización o en esta elevación conceptual. ¿De dónde nos surge esta idea? Porque si en la realidad no existe la justicia, ¿por qué pensamos en la justicia? ¿O de dónde nos vino la idea de la justicia? ¿A quién se le ocurrió esa idea si es un término que en realidad
no puede ser aplicado y nunca lo vamos a llegar a aplicar, porque en realidad la justicia no existe, o sí existe. Entonces ahí ya estamos en otra duda, ¿sí? Entonces progresivamente nos vamos sumergiendo en los conceptos, en el análisis, ¿sí? Y aquello que dábamos por sentado, aquello que creíamos que era justicia, resulta que no es justicia, ¿sí? Y entonces, aparte de que no es justicia, resulta que la justicia ni siquiera existe. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos nosotros? ¿Sí? Entonces, ¿por qué llamamos justicia a eso? O entonces, si eso no es justicia, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, es una venganza social, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podemos empezar a cuestionarnos e ir generalizando poco a poco. Por último, entonces la discusión entre los que conversan, los que eh, debaten los diferentes puntos, concluye cuando el alumno, gracias a la ayuda del maestro, consigue alcanzar el conocimiento preciso, universal y estricto de la realidad que se investiga, aunque en muchos diálogos de Platón, por ejemplo, no se alcanza este ideal y la discusión queda abierta e inconclusa, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la justicia. Con el tema de la justicia, nosotros no hemos llegado a cerrar esa discusión. Imagínense que ni Platón pudo cerrarla y la voy a cerrar yo en 20 minutos. No, no hemos llegado a cerrar esa discusión. Hay mucho de qué discutir todavía sobre ese tema. Entonces, eh, de esa manera es que funciona el método socrático, jóvenes. De esa manera. Espero que me lo hayan comprendido, porque es un método bastante sencillo, bastante simple. En la hoja de trabajo que se les presentó, van a analizar, por ejemplo, eh, van a analizar premisas. ¿Y qué son las premisas? Son argumentos, argumentos que, lo, que escuchamos de los demás. Entonces, con el método mayéutico podemos analizar si esas premisas son verdaderas o no. Entonces, la idea básica del método socrático es la enseñanza del maestro, pero principalmente, oigan bien, y con esto voy a ir cerrando este video, la idea principal del método socrático no es hacernos preguntas porque sí. La finalidad no es que tú pienses igual que yo, tampoco, ¿sí? La finalidad es que tú, ¿sí? Que estás descubriendo que aquello que pensabas no es tal cual como creías, ¿sí? Puedas entonces, a partir de ese momento de duda, puedas a partir de reflexionar sobre ese tema y de cuestionarte fuertemente, puedas encontrar respuestas o nuevas respuestas a tus dudas. En ese sentido, entonces, la mayéutica es una vía del conocimiento, porque entonces estamos en constante aprendizaje. Y no es el profesor el que está bla, 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 hablando y hablando, y entonces el alumno solo escuchando y absorbiendo como una esponja. No, es el alumno el que está haciendo pregunta, el que está preguntándose acerca de lo que lee, acerca de lo que piensa, acerca de lo que ve, con las personas que interactúa, y en todo momento y en todo espacio está aprendiendo. Jóvenes, esto es posible llevarlo, por ejemplo, al área de lo social, ¿sí? Es posible. ¿Cuál es tu ideología? Por qué apoyas a este partido? ¿Por qué apoyas a este presidente? ¿Por qué consideras que el tema de la pobreza es esto? ¿Por qué la violencia crees que es así? Etcétera, etcétera. O podemos llevarlo al ámbito de la física, porque esto es así, porque aquello, las matemáticas, la ciencia, ¿sí? Y entonces, a partir de ese cuestionamiento constante, vamos a ir desarrollando también cualidades investigativas, ¿sí? Cualidades que nos lleven a investigar. El método mayéutico es el primer método o vía de conocimiento que se conoce en la filosofía y que se conoce de la edad antigua, es el primero, ¿sí? Y ¿no les ha parecido acaso interesante este método? Es simple, pero muy, muy interesante.
Sí, entonces espero que lo hayan comprendido. Sócrates solía facilitar la dialéctica mayéutica apelando al chiste, es decir, cuando te hacía preguntas, te lo hacía de una forma sarcástica, a veces apelaba a la ironía, a veces en forma de chiste, de burla incluso a veces, pero también de forma irónica. Entonces, te iba haciendo reconocer poco a poco que aquello en lo que pensabas no era correcto, que era falso. Por ejemplo, con ese ejemplo que les di de esa idea de justicia que tenemos, que cuando vemos que a alguien que hizo mal le va mal, entonces decimos, se hizo justicia divina. Y entonces usted podría decir, ah, sí, a tu Dios le gusta hacerle daño a los otros o a los demás. Eh, por ejemplo, eso es, mira, qué buena gente es tu Dios, le gusta andar, o qué diablillo es tu Dios, qué malo es tu Dios, le gusta andar haciéndole daño a la gente. Por ejemplo, esa es una ironía, ¿sí? O un sarcasmo, puede ser también. Entonces, de esa manera puedes iniciar un diálogo o una conversación o una profundización sobre una idea. Como pueden ver, es un método bastante simple, bastante sencillo. Entonces, la mayéutica se sigue utilizando normalmente en el aprendizaje, aunque muy poco, la verdad, muy poco, en el sentido estricto que Sócrates lo entendía. Normalmente en la clase vemos que el profesor dice, una pregunta, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es aquello? Pero después de eso, o sea, ya no hay una continuidad del estudiante. Entonces el profesor pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y sigue y empieza a hablar, ¿sí? Entonces, sin embargo, en el método mayéutico es el estudiante el que empieza a exponer sus saberes y entonces el profesor lo único que va haciendo es provocándole dudas, generándole confusiones, de tal modo que sea el estudiante mismo el que va descubriendo el conocimiento por sí mismo. Entonces, para Sócrates, la verdad, el conocimiento verdadero, es algo a lo que todos podemos acceder, a lo que todos tenemos la capacidad de acceder. Y por eso es que iniciaba hablando este video con esa capacidad de racionalidad que todos tenemos, porque para Sócrates la verdad no es más que un producto de la razón, perdón, y todos tenemos capacidad de acceder a la misma. Con este método, Sócrates, por ejemplo, cuestionaba muchísimo las creencias religiosas de la antigua Grecia y enseñaba a los jóvenes a dudar incluso de las creencias. Y esa fue básicamente la causa de su muerte. ¿Sí? Entonces, en conclusión, si queremos hacer filosofía, debemos tener un método para abordar las ideas propias y ajenas. Eso es importante, lo vimos en el video anterior y lo estamos viendo en esta. El conocimiento debe estar estar en el único fin de encontrar la verdad en todo momento y lugar, y vamos a entender como verdad el producto de la razón. No por tener más estudios se es sabio. Hay conocimiento, por ejemplo, que surge de la reflexión, del análisis, y que todos tenemos la capacidad de llegar. Y la sociedad, eh, en la sociedad la justicia no puede ser ajena al justo, ni los jóvenes privados de la educación. Así como Sócrates entendía, por ejemplo, que la justicia, eh, o perdón, así como Sócrates le fue aplicada una injusticia con la cual perdió su vida, porque al final lo hicieron que se tomara un veneno, ¿sí? Eh, Solo por educar a los jóvenes y por generarle dudas y esa capacidad a los jóvenes de poder acercarse al conocimiento desde otra vía de análisis y de reflexión. Entonces, de esa forma podemos entender también que así como la justicia no debe ser ajena al justo, tampoco los jóvenes deben ser privados de la educación. Muy bien, jóvenes, con esto cierro este video. Espero que les haya gustado el tema de el método socrático, la mayéutica. Este es un método filosófico muy práctico, muy fácil. Como pudieron ver, es bastante sencillo, pero interesante. Espero que les guste y que lo apliquen con quien sea que tengan conversación y que les llame la atención lo que la gente piensa. Muy bien, chicos, cuídense.